Bien, bueno, muy buenas noches, nuevamente acá con ustedes, compartiendo, ¿no? La Roca, sí, enseñanza, reflexión y principios bíblicos, hoy 11 de septiembre 2024. Así estamos arrancando una noche más, ¿eh? Una noche más. Estamos transmitiendo en vivo desde Cenillosa, Neuquén, a todo el mundo. Estamos en los estudios de Radio Frecuencia 1. Así es, 91.7. Estamos también saliendo en vivo por FM y online. ¿Sí? A posterior, este video también se sube por YouTube, a YouTube, mejor dicho. Así que bueno, muy buenas noches, que Dios les bendiga, les guarde, les fortalezca. Y bueno, gracias a todos aquellos que siempre nos están apoyando con, con mensajitos, con llamadas y cuantas cosas más. Acá estamos acomodados porque tenemos varias cosas, tenemos computadora, acá vemos, hay un pequeño, allá atrás hay otro monitor más, consola, así estamos. Esto es en vivo. Dios te bendiga y te guarde. Bien, bueno, tenemos un tema, venía aclarando hace un rato en la, por la FM, ¿no? Venía aclarando, justamente son temas a veces que son necesarios, pero cuesta, cuesta oír, cuesta aceptarlo, ¿no? Por ahí también me dicen, venís bastante afilado, bastante picante, y le digo, imagínate esta noche, imagínate esta noche. Pero bueno, siempre Dios nos va a nosotros, a cada uno, nos va enseñando, nos va ayudando, ¿sí? En todas las áreas, todo aquello que le buscamos, y aún aquellos que no le buscan, ¿no? Todavía bueno, Dios siempre está, ¿sí? Hoy compartía también que el problema no es de Dios, sino que el problema es del hombre. Es el hombre el que se aparta de Dios, el hombre que no quiere llegar a Dios. Pero Dios siempre está, es Dios. Así que el Todopoderoso, el Eterno, el Sublime. Y bueno, como título podríamos, como título, insensibles, insensibles por nuestros pecados. ¿Eh? Qué título, ¿no? Insensibles por nuestros pecados. Tremendo, ¿no? Bueno, un título que va a surgir, ya surgió, mejor dicho, de lo que vamos a compartir. Vemos como siempre decimos, en la sociedad, eh, son pecados recurrentes, decimos, que estamos ya parece como que tan acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a ver estos pecados tan recurrentes, como por ejemplo el homicidio, ¿sí? Eh, como por ejemplo las mentiras, los engaños, eh, el adulterio, ¿sí? La fornicación. Parece como que ya estamos tan acostumbrados a eso. Es algo tan, decimos, común en la sociedad, que parece como que ya dejamos de darle importancia a eso, ¿no? Vivimos de esta manera. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo ve Dios todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ve Dios? Y para con nosotros, los hombres. Y hoy vamos a hablar de una persona, ¿sí? Del Antiguo Testamento, llamado David, ¿no? Sí, todos conocen a David. Lo conocen por David Goliat, lo conocen por, bueno, este muchacho valeroso, este rey, ¿no? Poeta, podríamos decir también, un poco, en cuanto a lo que él escribía los salmos. Y, pero bueno, vamos a hablar un poquito de David. Vamos a hablar, podríamos decir, las debilidades, ¿sí? Las debilidades. Creo que nos vamos a ir enfocando más por ese lado, siendo David un, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿eh? Pero vamos a ir viendo esto, las debilidades, para que
de esta manera podamos entender y comprender las enseñanzas bíblicas. Una de las debilidades que tuvo David fue que se había hecho insensible a su propio pecado. Y ahí estamos, ¿eh? Bueno, acá estamos. Tuvimos un pequeño corte. Tengo que ser sincero, había salido justamente, eh, Facebook se estaba actualizando, ¿no? Así que bueno, quedó este pequeño corte y dice, bueno, reanudar el video. Acá estamos, nuevamente. Dios te bendiga, espero que estemos saliendo bien, ¿no? Bueno, si no vamos a tener que hacer recorte y todo, pero estamos en vivo, eso es. Bueno, estábamos hablando de David, ¿sí? Lo tomamos como ejemplo y pueden ir escribiendo ahí también, ¿no? Si están conectados en Facebook, pueden ir escribiendo, así yo voy mirando también un poco, voy chequeando eso. David se había hecho insensible, como compartíamos, a su propio pecado. Y ahí es donde vamos a ver un poco con enseñanzas para nuestras vidas. ¿Qué tal si estamos siendo insensibles a nuestros pecados? Si es que hay pecados en nuestras vidas. Cada uno nos tenemos que examinar a la luz de la palabra de Dios. Y la única manera, fíjese lo que le pasó a David, que después vamos a hablar, que la única manera en la que pudo cubrir su primer pecado, de una historia que vamos a compartir rapidito, en este caso el adulterio, fue pecando otra vez, ¿sí? Y muy pronto no sintió más culpabilidad por lo que había hecho. El pecado deliberado y repetido nubló su sensibilidad a las leyes de Dios y a los derechos de los demás. Mientras más trate de cubrir un pecado, más insensible se hará a él. No se endurezca ante el pecado como hizo David. Confiese de inmediato sus malas acciones a Dios y a quien corresponda antes de que se olvide que son pecados, ¿sí? Que son pecados. Esta historia se remonta en Segunda de Samuel, ¿sí? Capítulo 11, más precisamente, que habla y tiene como título David y Betsabé. David y Betsabé. Creo que la mayoría al menos conoce la historia y está bueno que por ahí lo puedan leer. Yo voy a hablar entre líneas nada más sobre ese capítulo, donde David, siendo rey, había una guerra y él dice que los reyes debían ir a la guerra, pero él decidió quedarse en su palacio, en su lugar. He aquí que sale a la terraza y ve a una mujer hermosa, dice la escritura, y pronto que se estaba bañando, ¿no? Así que la mandó a llamar y él como rey, ese atributo que tenía también, tiene relación sexual con esta mujer, casada, ¿sí? Y dice la escritura que era muy hermosa y la tomó, dice, la tomó, o sea, que tuvo esa relación sexual. El marido, todos conocen la historia también, el marido se llamaba Urías, que estaba en el frente de batalla, ¿sí? Y pasó que lo manda después para tapar este pecado porque la mujer llamada Betsabé queda embarazada. Y para tapar ese pecado, David manda a llamar al esposo, a Urías, que estaba en el frente, para que venga y descanse, se tome unos días de descanso, pero que en esos días vaya a su casa y pueda tener relación sexual con su mujer. De esta manera podía tapar el pecado, ¿no? David. Pero pasó que en dos oportunidades el marido no fue a su casa, ¿sí? Conforme a los planes de David. Entonces, como ya no tenía más opciones, David dice que lo manda al frente nuevamente de batalla, pero al frente donde directamente
para matarlo, para que lo maten directamente. Dice la Escritura, 2 Samuel 11:15, y escribió en la carta, ¿sí?, diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, dice, o sea, déjenlo solo, para que sea herido y muera, ¿sí? Para que sea herido y muera. Así que tremendo lo que hizo este rey David en la debilidad. ¿Y qué pasó? Que cuando lo envía al frente de batalla, el rey David, y dice la Escritura, 2 Samuel 11:17, cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Así que acá llega esta noticia, le traen esta noticia a David nuevamente, y dice la Escritura que oyendo la mujer de Urías, o sea, Betsabé, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, dice 2 Samuel 11:27, pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y ahí comienza esta historia, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Las consecuencias de estos pecados, ¿no?, que había cometido. ¿Cómo termina la historia? Termina así, que fue desagradable a los ojos de Jehová, de Dios. Y arrancamos por 2 Samuel capítulo 12. Ahí comenzamos a ver ahora las consecuencias. Mire qué importante que es esto. Jehová Dios envió, dice, a Natán, a David. Y viniendo a él le dijo, ¿sí?, Natán, acuérdese que era un profeta de Dios, y lo envía a David, al rey. Y le comienza a decir esto el profeta. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, dice, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. ¿Sí? Perdón. Dice la Escritura, 2 Samuel 12:3, me adelanté ahí, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿Sí? Este pobre tenía esta corderita, fíjese cómo describe la palabra, como una hija. Así la cuidaban, ¿no? Como una mascota. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán, el profeta, a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Le está diciendo Dios lo que había hecho con David. ¿Por qué, pues, le dice, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo
delante de sus ojos. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, le dice. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, dice Dios, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, al profeta, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún ayunaba y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Amén. Amén. Esto es 2 de Samuel capítulo 12. Compartimos capítulo 11 y capítulo 12 para entender y comprender el pecado, ¿sí? En este caso de David, y las consecuencias. Como profeta, Natán era requerido para confrontar el pecado, incluso el pecado de un rey. La tarea que tenía Natán, el profeta, ¿no? Se necesitó gran valor, habilidad y tacto para hablar con David, de forma tal que lo hiciera ver sus malas acciones. ¿Sí? Por eso fue, le habló esta parábola, ¿no? Del rico y el pobre que tenía una ovejita y el rico tenía muchas ovejas, ¿sí? Para que pudiera entrar en la conciencia, ¿no? Cuando tengamos que confrontar a alguien con noticias desagradables, pida en oración valor, habilidad y tacto. Ahí vienen las enseñanzas para nuestras vidas. Si quiere que esa persona responda de una manera constructiva, piense lo que va a decir. La forma en que usted presenta su mensaje
es tan importante como lo que dice. Sazone sus palabras con sabiduría. Este es el consejo que viene para nosotros, así como lo hizo Natán, ¿sí? El profeta. Había pasado un año, para ese entonces, David estaba tan insensible a sus propios pecados que no se dio cuenta que él era el villano en la historia de Natán. Las cualidades que condenamos en otros son a menudo nuestros propios defectos de carácter. David condenó la conducta de aquella persona conforme a la parábola, pero no se estaba dando cuenta que eran sus propios defectos, ¿sí? David estaba tan insensible, vuelvo a reiterar, a sus propios pecados. Fíjese que había pasado un año de todo lo que había hecho David. Pero Dios no se olvida y Dios ve todas las cosas. Yo creo que pienso que Dios le había dado un tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se arrepienta. Pero sin embargo él se volvió insensible, dijo, bueno, ya adulteré, forniqué, mentí, engañé, maté, hasta eso, y como soy rey, parece que no pasa nada. Y en la vida real, hoy en la sociedad que estamos viviendo, parece exactamente igual. Hacemos esto, hacemos aquello, mentimos, robamos, violamos, adulteramos, y bueno, como las cosas a veces siguen su curso, parece que Dios no está. Parece que Dios, como Dios no hace juicio muchas veces con las personas, y eso lo hablaba en otras enseñanzas, uno de los grandes problemas que puede tener el hombre es de mantener la actitud, mantenerse en una línea equivocada, ¿sí? Sin que Dios todavía envíe un juicio. Entonces, como que bueno, no pasa nada, parece que voy bien. Parece que voy bien. Como no me pasa nada, parece que voy bien. Es el mismo pensamiento que tuvo David. Se volvió insensible a sus pecados. O sea, no se arrepintió. Un año llevaba. Un año. Y no se había arrepentido. Entonces, vuelvo a insistir, se había vuelto insensible. ¿Será que por ahí nos estamos volviendo insensibles a los pecados? ¿Sabe el peligro que hay de todo esto? Son las consecuencias que va a traer. Eh, dice la Escritura, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, es una consecuencia. Y para ese tiempo, bajo la ley, le tenía que ocurrir la muerte, e incluso a David, la muerte. Pero Dios en su misericordia, ¿qué hizo? En el niño. En el niño. Por eso le dijo, Dios ha perdonado, te ha perdonado la vida, le dijo. O sea, el pecado significa muerte. O sea, va a traer como consecuencia. Durante este incidente, ¿sí?, David escribió el Salmo 51, creo que muchos lo conocemos, dándole un discernimiento valioso de su carácter y ofreciéndonos una esperanza para nosotros también. No importa cuán miserable la culpabilidad lo haga sentirse o cuán terrible sea el pecado que ha cometido, usted puede volcar su corazón en Dios y buscar su perdón como David lo hizo. Salmo 51. Hay perdón para nosotros cuando pecamos. David también escribió el Salmo 32, ¿sí?, que expresa el gozo que sintió después de ser perdonado. David confesó y se arrepintió de su pecado, pero el juicio de Dios fue que su niño muriera. Ahí vemos la consecuencia, ¿no? Las consecuencias del pecado de David fueron irreversibles.
Fíjese que estuvo 7 días, que ayunó, estuvo en oración, clamó David, pero Dios ya tenía determinado un juicio. Muchas veces no podemos entender el pensamiento, la voluntad de Dios. El hombre somos finitos en nuestra mente. Imagínese la mente de Dios, imagínese la voluntad de Dios. Dios está haciendo, sigue su plan, pero no podemos a veces comprender eso. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿No? Nos encontramos a veces con personas que están renegando con Dios. No pueden entender, comprender por qué se llevó a mi papá, por qué se llevó a mi mamá, por qué se llevó a mi hijo, por qué se llevó a mi hermano, por qué se llevó, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque no entienden la voluntad de Dios, no entienden su manera, su forma. Dios es santo, santo, santo. Dios es justo. Dios no hace las cosas porque se le ocurrió, porque lo pensó de una forma, no sé, con ira. No, Dios hace las cosas justas y las hace perfectas. Vuelvo a insistir, nosotros podemos verlo de una manera humanamente y a veces queremos estar en el lugar de Dios. Acá la consecuencia del pecado de David fueron irreversibles. Dios había determinado un juicio y le dijo, tu niño morirá. Y ahora vamos a entender un poquito más. Mire, en ocasiones no basta una disculpa, ¿sí? Cuando Dios nos perdona y restaura nuestra relación con Él, no elimina a veces las consecuencias de nuestras malas acciones, ¿sí? No elimina las consecuencias de nuestras malas acciones. ¿Dios te perdonó? Sí, pero quizás tengamos que pagar consecuencias por de nuestros propios actos pecaminosos. Pecaminosos. Cada uno sabe, ¿sí? A veces separaciones, divorcios, ¿sí? Pueden venir, pueden ser consecuencias y Dios nos perdona después, sí, pero ¿por qué? Porque quizás en esa pareja, en ese divorcio, hubieron golpe, hubieron maltrato, hubieron muchas cosas, ¿ves? Hubieron muchas cosas. Entonces, Dios te perdona, sí, pero hay consecuencias en base a lo que se vivió ahí adentro. Es un ejemplo lo que estoy dando, nada más. Cada uno evalúa, ¿no? Por eso tenemos que ir comprendiendo esto. A veces queremos que Dios nos perdone y que saque todas las consecuencias, que no tengamos ninguna consecuencia, ¿no? Ese es el pensamiento del hombre y muchas veces ha pasado de esa manera, ¿sí? Que queremos eso, que no nos quede ninguna secuela, ¿ves? De nuestros pecados, de nuestras acciones. Pero Dios no es así, muchas veces, no es así. Quizás nos veamos tentados a decir, si eso está mal, puedo pedirle perdón a Dios. Pero debemos recordar que podemos echar a andar situaciones cuyas consecuencias no podremos revertir, ¿sí? Vuelvo a insistir, podemos estar tentados de decir, si eso está mal, puedo después pedirle perdón a Dios. A veces algunos juegan con eso, piensan de que, bueno, como Dios no me ve y total, bueno, puedo hacer tal y tal cosa, después le pido perdón y listo. Esos son los pecados deliberados que se llaman, ¿sí? Que sabiendo lo que está mal y hacerlo, eso es un pecado deliberado. ¿Por qué, la pregunta, por qué tenía que morir este niño? ¿Sí? No fue un juicio sobre el niño por haber nacido fuera del matrimonio, ¿sí? Sino un juicio sobre David por su pecado. David y Betsabé merecían morir, pero Dios les perdonó la vida y en su lugar tomó la del niño. Dios todavía tenía trabajo para David. Quería que construyera el reino. Quizás la muerte del niño fue un castigo mayor para David que su propia muerte.
Es posible que que si el niño habría vivido, el nombre de Dios hubiera sido deshonrado entre los vecinos paganos de Israel. ¿Qué habrían pensado de un Dios que recompensa el asesinato y el adulterio, dándole un heredero al rey? ¿Ves? Qué testimonio que hubiera sido, ¿no? Si David y Betsabé hubieran seguido el niño creciendo y el niño hubiera heredado y las naciones hubieran dicho, entonces este Dios eh, acepta el adulterio, el homicidio y encima lo hace heredero, ¿no? Fíjese qué sabio Dios, ¿no? Qué sabio Dios. La muerte de un bebé es trágica, pero el desprecio a Dios acarrea muerte para las naciones enteras. Aun cuando Dios perdonó inmediatamente el pecado de David, Dios no anuló todas sus consecuencias. David sabía que dice que el niño ya no lo podía traer nuevamente, había muerto, pero dice, yo voy a él, yo voy a él. Esas palabras que dijo, lo vamos a, lo vamos a ver ahí justamente, es muy importante. Y acá dice, 2 Samuel 12:23, decía, volvemos, David, más ahora que ha muerto, dice, ¿para qué de ayunar? Dijo, ¿podré yo hacerle volver? Y acá esta declaración es muy importante, por eso la recalco. 2 Samuel 12:23. Y dice David, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo voy a él. ¿Sabe lo que significa? Y se asocia mucho con cuando dijo Jesús, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros creemos y entendemos que los niños van al reino de Dios. ¿Sí? Por eso David dice, yo voy a él. ¿Sí? Haciendo entender que que el niño iba a Dios y después él se iba a reunir con el niño, ¿no? Vale aclarar eso, muy importante para que lo tenga en cuenta. David no continuó viviendo en su pecado. Esto es muy importante. Se volvió a Dios y Él lo perdonó, abriendo el camino para que comenzara su vida de nuevo. Acuérdese que después David, que tiene nuevamente otro hijo con Betsabé, de ahí nace Salomón, el heredero del reino, ¿no? Cuando regresamos a Dios, aceptamos su perdón y cambiamos nuestra manera de vivir. Él nos da un fresco comienzo. Para sentirse perdonado como David, reconozca su pecado ante Dios y vuelva hacia Él. Luego siga adelante en su vida cristiana con un nuevo y fresco comienzo. Se volvió a Dios y Él lo perdonó, abriendo el camino para que comenzara su vida de nuevo. Me gusta esto y es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Cuando cometemos pecados, Dios quiere perdonarnos, quiere ayudarnos, quiere salvarnos. Ahora la pregunta es si nosotros ponemos la parte de decir, yo ya no quiero hacer más esto. Yo quiero caminar una vida en rectitud. Yo me arrepiento de esto. Como le dijo Jesús a la mujer cuando se la trajeron, esta mujer que dice la habían encontrado en adulterio, le dijo, yo tampoco te condeno, le dijo Jesús, pero vete y no peques más.
¿sí? Estaba hablando de las prácticas seguramente que venía haciendo la mujer. Entonces entendemos y creemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Un cambio, ¿sí? Un cambio. No que el Evangelio sea un champú nada más. No que el Evangelio decir, bueno, hay buenas noticias, hay perdón de Dios. Mirá vos qué lindo, qué bueno. Y después continúo mi vida haciendo las cosas que hacía antes. Es un champú nada más que te dura un tiempito. Eso es lo que no quiere Dios. Y las consecuencias, bueno, acá en este caso la estamos viendo. Había muerte, ¿sí? Y quizá la experiencia más amarga en la vida de uno sea la muerte de algún hijo. Salomón, acuérdese que después fue el cuarto hijo de David, Betsabé. Por lo tanto, pasaron varios años entre la muerte de su primer hijo y el nacimiento de Salomón. Esto fue lo que después Dios restauró. Esa palabra también que es muy importante en el Evangelio, ¿no? Restauración. Dios está interesado y es no solamente interesado, es su propósito en restaurar. Es traerlo al original. Eso es restauración, ¿sí? Nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos dañados. Si viéramos hoy, nos podríamos ver, no sé, en comparación con un auto del año, no sé, del año 50. Vamos a mandarle bien atrás, ¿no? ¿Cómo estaría? ¿Cómo se ve? Y se ve podrido, se ve todo oxidado, quizás no le anda el motor, quizás las cajas está hecho un desastre, las ópticas todas rotas, ¿sí? Imagínense. Y de pronto cae en manos de un restaurador y comienza a llevarlo al original, ¿ve? A hacer todo nuevo, caja, motor, todo nuevo, chapa, pintura, ópticas, todo nuevo. Es lo que hace Dios con nuestras vidas. Es exactamente igual, restauración. Llegamos así, llegamos volcados, llegamos mal al Señor con nuestros pecados. A veces estamos viviendo las consecuencias del pecado, todavía sin recibir a Cristo, todavía sin aceptar a Dios, y estamos viviendo las consecuencias del pecado. Muchas personas llegamos así, llegamos así, llegamos ya viviendo las consecuencias del pecado. En este caso, David todavía no recibía las consecuencias de su pecado. Había pasado un año, ¿eh? Un año y el tipo rey, el tipo tenía la mujer del hombre que había matado, habían tenido un hijo, o sea, estaban viviendo, todavía no estaba viviendo las consecuencias del pecado. Pero nosotros, en su gran mayoría, cuando aceptamos a Jesús, estamos viviendo las consecuencias del pecado. Hicimos mal, hicimos esto, estamos, ¿no? Vuelvo a insistir, tomé un ejemplo de, no sé, un divorcio, una separación, un maltrato, golpes, cuántas cosas más. ¿Eh? Cosas que hemos cometido, se mató a una persona, y de pronto se hace un juicio y el hombre va 20 años a prisión, 25 años a prisión, y no es que, wow, es el hombre más inteligente, más sabio, no, no, porque detrás de todo eso, ¿cuáles son las consecuencias? La familia, de los dos lados, tanto de la víctima como del victimario. Los hijos, ¿sí? Ya quedan, imagínense, le dan una condena de 20, 25 años, y la mujer, hasta qué punto va a soportar, ¿sí? De que el hombre esté encerrado ahí en ese lugar. Imagínense los hijos criándose, y así sucesivamente. Usted sabe todas las consecuencias que puede traer. Y ahí, quizás ahí, aceptamos a Jesús. Somos perdonados, ¿sí? Pero las consecuencias, tremendo, tremendo. Esto en todos lados pasa esto, pasa lo mismo. Eh, Sin ir a cometer hechos graves o delitos graves, pero pasa en las mentiras, pasa en la lujuria. Mire cómo comenzó todo, ¿eh?
Y comienza en el caso de David por una lujuria que se despertó en el corazón de él. Una lujuria. ¿No hubiera sido más fácil huir, como dice la Escritura? Huir de la fornicación, huir, ¿sí? Huir, como le pasó a José cuando con la mujer, ¿se acuerda de Potifar? La mujer lo quería seducir, quería tener relación sexual con él, y dice que él salió corriendo con la ropa en la mano, pero salió, huyó. Y a veces, claro, el mundo te muestra otra cosa. Te dice qué tonto, ¿por qué no te quedaste? Hubiera hecho esto, hubiera... No, el mundo. Total, no pasa nada si el mundo no te va a juzgar. El mundo no te juzga por esas cosas. Si cometés adulterio, si hay lujuria en tu corazón, todas esas cosas, el mundo no te va a juzgar. ¿Quién te va a decir algo? Si el mundo está sumergido en todo eso. Pero hay alguien, como siempre dicen estos viejos dichos de las viejitas de antes, hay alguien que está mirando, dice, ¿no? Y nosotros hoy por la palabra de Dios y entendemos y creemos que Dios no se la iba a dejar pasar, no se la iba a dejar pasar, ni a David, ni a nosotros, ni a vos, no te la va a dejar pasar, en lo absoluto. Entonces esas son consecuencias que a veces no entendemos, no comprendemos las dimensiones que tiene. Por eso el hombre hace lo que hace. David ni se le cruzó ni por la cabeza, se le cruzó las consecuencias que iba a tener. Porque después sumó otras consecuencias más, ¿sí? Donde después se levanta su hijo también en contra de él tiene que dejar el reinado, tiene que huir, todo esto en base a lo que había cometido. Por eso dice que lo de su propia casa habrá espada, dice Dios, haciendo referencia a todas las demás consecuencias que vinieron después, que no las quiero analizar ahora, pero fueron mucho más. Tremendo, cuando se levanta su hijo Absalón, ¿se acuerda? Y David tiene que huir, tiene que irse al desierto prácticamente, a esconderse de su propio hijo, porque lo iba a matar, de su propia casa. O sea, consecuencias tremendas. O sea, David cuando se levantó la lujuria en él, nunca pensó cuál podía haber sido las consecuencias en base a su deseo. Y es lo que pasa en la vida con nosotros. ¿eh? No estamos pensando las consecuencias, estamos pensando a ver cómo puedo yo satisfacer mis deseos. ¿Sí? O lo que fuera, ya sea en una lujuria, ya sea en un adulterio, lo que fuera. ¿eh? Nunca estamos pensando a ver qué consecuencias puede traer las mentiras, los engaños, ¿ves? Y así sucesivamente. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7. Lo que el hombre siembra, cosechará. Lo importante de esto, que David reconoció su error, reconoció su maldad, dijo, en maldad he sido formado, el Salmo 51. Límpiame más y más, le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sí? Hubo un verdadero arrepentimiento de David, por eso escribe el Salmo 51. Y Dios vio eso en David, vio ese verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento en el hombre va a producir cambios. En la mujer va a producir cambios, un verdadero arrepentimiento. Se va a ver, se va a notar en su vida posterior. ¿Sí? Primeramente se va a apartar del mal, va a adorar a Dios, va a ser un hombre, una mujer agradecida con Dios, va a ser un hombre, una mujer devota a Dios, a Jesucristo, va a ser devoto, va a reflejar lo que se llama el fruto del Espíritu de Dios. Un hombre, una mujer arrepentido, arrepentida. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17, ¿se acuerda?
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Esto habla de una transformación que Dios hace en el arrepentido, en la arrepentida. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Realmente no nos hemos arrepentido? ¿Nos estamos arrepintiendo realmente? ¿Queremos volvernos? ¿O estamos viviendo las consecuencias y todavía no llegamos a los pies de Cristo? Todavía no reconocemos. David seguía siendo rey, a pesar de lo que había hecho, seguía siendo rey, mandaba, tenía todas las cosas. Por eso, como título, pusimos ser insensible al pecado. Ser insensible. O sea, ya es como algo normal. ¿Hasta qué? Hasta que Dios lo saca a la luz. Mire cómo es que manda a ese profeta, Natán, y le empieza a decir, tomaste a Betsabé, mandaste a matar a Uría. ¿Quién lo sabía eso? Fíjese, ¿quién lo sabía? Lo sabían dos personas nada más, David y Betsabé. Y Betsabé no creo que haya sabido que David mandó a matar a su esposo. No creo. O sea que David lo tenía muy oculto todo eso. Sin embargo, Dios se lo dice tal cual. Yo no sé si causa en usted lo mismo que puede causar en mí, que se habla de un temor a Dios, ¿no? Un temor de decir, Dios todo lo sabe, todo lo ve. El hombre no puede ocultarse de Dios, no puede ocultar sus hechos, no puede ocultar absolutamente nada. Esto habla de la omnisciencia de Dios, que Él conoce los pensamientos, las intenciones, el corazón de todos. Él es omnipresente, Él estuvo en el lugar del hecho, estuvo Dios. En el lugar del hecho estuvo Dios. Yo no sé cuál habrá sido tu lugar, mi lugar, pero estuvo Dios. Dios mira, Dios observa. O sea, si vamos profundizando en lo que es Dios, los atributos que tiene Dios, es impresionante, es impresionante. Los hombres jugamos a veces con la omnipresencia de Dios, jugamos con la omnisciencia de Dios. Jugamos en el sentido de que hacemos cosas como si Dios no existiera, como si Dios no nos viera, como si Dios no conociera nuestros pensamientos. ¿Te das cuenta? O sea, esto es lo que a nosotros nos debería llevar a entender y comprender que Dios, Él es justo. Él no puede, por su santidad, por su justicia, no puede dejar pasar por alto los pecados. No puede, no puede. Entonces sí o sí nos va a llamar a todos los hombres, a todos, aún aunque a los que ya hayan muerto, hayan partido de este lugar, familiares, amigos, conocidos, enemigos, ya murieron, ya han partido de este lugar. Dice la Escritura, por su santidad, por su justicia, los va a llamar y va a hacer juicio con ellos. No es que, bueno, pecaste, te la mandaste, tuviste toda tu vida escapándote de la justicia terrenal y nunca te agarraron, listo, y viviste una vida más o menos, ¿no? Y de pronto después te moriste y vos decís, listo, no pasó más nada. No, pasa y pasa muchísimo, porque aún después de la muerte, Dios los va a juzgar. O sea, vamos a ser juzgados siempre, siempre. Y lo bueno de esto, a mí me encanta, ¿no? Lo bueno de esto, que aprendamos a ser juzgados en vida, ahora, ahora, decirle, Señor, juzgame ahora, ayúdame, ¿qué hay en mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mostrame lo que estoy haciendo mal, ayúdame, no quiero ser insensible al pecado, no quiero ser insensible. Yo quiero caminar en rectitud, yo quiero volverme de esto, yo reconozco que he hecho mal. Reconozco que he hecho mal.
si nos ponemos insensibles al pecado, ¿sabe cuándo las características de una persona, decimos, nos ponemos insensibles? Cuando, por ejemplo, tenemos mentiras pequeñas, mentiras, y pequeñas, mira, no, me fui a caminar, pero no fuiste a caminar, te fuiste al otro lado, a comprar. Ah, pero vos dijiste que te fuiste a caminar. Bueno, pero algo. Y eso es como que va germinando, ¿viste? Va germinando. Así, en las cositas pequeñas, las mentiras pequeñas. Nos vamos siendo insensibles, después se pone una costumbre. Se acostumbra el hombre, es fácil, a pecar. Es fácil. Se acostumbra, se pone insensible. Imagínate las cosas más grandes. Ese es el peligro que hay. El peligro es que nos volvamos insensibles. Entonces la pequeña cosa, el pequeño acto que fallamos, ahí deberíamos, enseguida, deberíamos correr a los pies de Cristo. Enseguida. David escribió más tarde el Salmo 32, ¿sí? El Salmo 32, ¿por qué escribió después David el Salmo 32? Y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado, dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Mire qué lindo. Salmo 32, 6 estoy. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí David expresa el gozo del perdón, el gozo del perdón. Dios lo había perdonado por los pecados que había cometido en contra de Betsabé y Urías. Este es otro de los salmos penitenciales, ¿no?, de arrepentimiento, en donde el escritor confiesa su pecado ante Dios. Dios quiere perdonar a los pecadores. El perdón ha sido siempre parte de su naturaleza amorosa. Lo anunció a Moisés, lo reveló a David y lo mostró dramáticamente al mundo por medio de Jesucristo. Estos versículos hablan de las diferentes acciones que expresan el perdón de Dios. Perdona la transgresión, cubre el pecado, no nos inculpa de pecado, ¿sí? Acuérdese que Pablo citó estos versículos en Romanos 4, versículos 7 y 8, y mostró que podemos tener la misma experiencia gozosa de perdón por medio de la fe en Cristo. Amén, amén. ¿Qué es la confesión de pecados? Confesar es decir con la boca aquello que se ha hecho y reconocerlo como pecado en forma clara y total. Debemos confesar nuestros pecados sin demora, lo que le decía hace un ratito, sin demora, con humildad, contrición y arrepentimiento. Al hacerlo no debemos echar en cara el pecado de nuestro prójimo. Pero mirá aquello, pero... Como regla general debemos confesar ante
¿quiénes hemos ofendido? Si tenemos la oportunidad de pedirle perdón a las personas que hemos ofendido, gloria a Dios. Debemos afirmar nuestra intención de abandonar el pecado a fin de servir a Dios con mayor fidelidad. Mire estas palabras para finalizar. Mire qué importante que son. Nuevo Testamento. Ahora para nosotros los cristianos, las cristianas. Dice 1 Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él, ¿quién? Jesucristo. Amén. Amén. Y 1 Juan capítulo 2 dice esto. Está hablando el apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, escuche bien, escuche, 1 Juan 2:4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como Jesús. Amén. Amén. Mire que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Esto es una advertencia de parte de Dios. ¿Cuántos están siendo insensibles a sus pecados? ¿Cuántas personas están siendo insensibles a sus pecados? ¿Saben qué? Mal hablados. La boca todavía sigue no tanto como una cloaca, sino que tiene olor a cloaca, ¿sí? Entonces, no es tanto, pero continúa. Mentira, bueno, algunas mentiras. Engañador, bueno, poco. Tal y así sucesivamente. Ah, pero sigo a Cristo. Ah, pero soy cristiano. Ah, me bauticé. Escucho los mensajes. Digo gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Él es nuestro ejemplo, Jesús. Y el Padre nos está perfeccionando para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Tenemos que volvernos, porque uno de los grandes problemas, nos estamos poniendo insensibles a los pecados. Parece como que ya, bueno, no pasa nada. Dios, bueno, no hace justicia conmigo, sigo la misma. El tal es mentiroso, dice la Escritura. Es mentiroso, se está engañando a sí mismo. La verdad no está en él, dice. Mire qué peligroso que es hoy en día, para los hijos y las hijas de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Sí. ¿Nos amonesta? Sí. Pero si estamos siendo insensibles, Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a disciplinar. ¿Te va a disciplinar? Me va a disciplinar. Si yo estoy siendo insensible, nos va a disciplinar. Y en esa disciplina, como le pasó a David, van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias.
Después decimos a no quejarse, ¿o no? Pero te duele. La disciplina de Dios nos duele. Y nos duele. Mire David. Mire si no le dolió a David. Vino el profeta, Dios mismo hablándole, le dijo, ¿acaso yo no te he dado todo? Te he dado reino, te he dado esposa, te he dado todo. Es más, si me hubieras pedido, te hubiera añadido más, dice. Pero no, ahí ¿qué fuiste? Te fuiste detrás de tu lujuria, te fuiste a buscar lo que... ¿Te das cuenta? Nosotros hoy tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón. Tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos a Dios por Padre. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la bendición de Dios. Tenemos la salvación tan grande. No ha perdonado el Señor. ¿Sí? Esto es hablando de las riquezas de Dios, lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y sin embargo, parece que somos como David. O sea, Dios le hizo ver a David, te di todo, pero sin embargo, ¿por qué? El corazón está malo. El corazón está quizás con codicia, con ambición, todavía con deseos pecaminosos. Hay deseos pecaminosos. ¿Y cómo los sujetamos? ¿Cómo yo sujeto mis deseos pecaminosos? Porque si le doy rienda suelta, aunque tenga el Espíritu de Dios, voy a ir, porque estamos inclinados al mal. Y no es una justificación para pecar. Pero si hay deseos pecaminosos en mi vida, yo tengo que ir a los pies de Cristo, tengo que identificarlo, tengo que decirle, Señor, ayúdame en esta área, ayúdame en esto, Señor. Yo lo reconozco delante de ti. Fíjese cómo fue perdonado David. Pero no tenemos que llegar para pagar consecuencia hoy. Por eso es que hoy tenemos la palabra de Dios que nos va enseñando, nos va advirtiendo para que no lleguemos a eso. Yo creo que hay muchas personas que estamos o podemos estar en la condición de David. En la condición de David. Un año había pasado y él no había recibido noticias malas por sus pecados. Hay personas que pueden pasar quizás varios años más y varios años más y siguen algunos años más. Hay personas que, lo digo por conocimiento de causa, yo tuve varios años más, 40 años apartado de Dios, 40 años siguiendo la corriente del mundo, 40 años haciendo mis deseos. Mire la misericordia que tiene Dios, el amor que tiene Dios. Consecuencia, muchísima, tremenda. Quebrantamiento, dolor, angustia, arrepentimiento. Señor, si te hubiera conocido antes. Señor, si yo hubiera, mirá, cuando era adolescente, Señor. ¿O no? ¿O no? A todos hemos llegado de esa manera, como David, pensando de que no nos iba a alcanzar. Nuestros pecados no nos iba a alcanzar. Y sin embargo nos alcanzaron. Nos alcanzaron. Gloria a Dios que nos dio el tiempo. Nos dio el tiempo, gracias porque estamos acá todavía, nos dio el tiempo para arrepentirnos. Dios le dio el tiempo a David para que se arrepintiera. Y así le da el tiempo a todas las personas, como dice la Escritura, para que se arrepientan. Tus pecados te alcanzarán. No nos volvamos insensibles a nuestros pecados. No lo podemos burlar a Dios en ningún aspecto. Por más pequeño que sea, no dejes que germine en tu vida. Es un consejo, podríamos decir. No dejes que germine en tu vida, porque Dios lo va a sacar a la luz, Dios va a disciplinar y te va a doler. Y te va a doler. No queremos llegar a eso.
no sé si tanto al dolor, sino a lo que puede traer quizás a dañar a otras personas, a otras personas. Entonces también después vamos a cometer otro pecado más, el amor al prójimo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor al prójimo? Cuando estamos haciendo a veces muchas cosas, estamos minimizando el pecado, estamos caminando por la cornisa, ¿sí? Y no estamos cumpliendo muchas veces con el amor al prójimo, porque en algo seguramente vamos a estar dañando a otras personas. Entonces tenemos que ser sabios, sabias, de identificar, de entender y comprender que tenemos esta gran oportunidad todos de volvernos, ¿sí? Seguir a Cristo de esta oportunidad. Por eso dice la Escritura, el que dice que permanece en Él, debe, mire el deber, debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Cómo anduvo Cristo? Nosotros siempre tenemos que ver eso. Cristo andaba hablando malas palabras, andaba mintiendo, andaba engañando, andaba estafando. O sea, así lo tenemos que ver, de esa manera, para entender y comprender. Estos son los llamados de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Porque nos ama, porque Dios te ama, porque Jesús te ama. Y Él quiere ayudarte, como le ayudó a David, ¿sí? Y como hoy está ayudando a muchísimas personas que llegan a sus pies. Amén. Amén. Correr a los pies de Cristo. Yo creo que muchas personas estos son motivos para ir a los pies de Cristo. Yo soy el primero. Yo soy el primero. De buscar, de indagar y decirle, Dios, ayúdame, mostrame. Yo no quiero ser insensible al pecado. Amén. Amén. Si esta es tu oración, podés hablar con Dios, ¿sí? A solas, en tu lugar secreto, en tu intimidad, donde sea, y hablar con Dios y volverte. Dios te guarde y te fortalezca. Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros. La Roca.